Muy buenas tardes, viernes 15 de enero del 2021, esta es Coyuntura Política. Mi nombre es Víctor Barahona y nos acompaña ya como es costumbre nuestro invitado de honor y de lujo, el licenciado Sergio Méndez, presentador de Tele1. Bienvenido, Sergio, nuevamente a Coyuntura Política. Gracias, Víctor, nuevamente un verdadero placer y privilegio el que me tomes en cuenta para un programa tan importante para este país. Gracias. Gracias a usted, Sergio. También quiero lamentar el deceso del histórico empresario y miembro de Cruz Roja salvadoreña, don Teófilo Simán Yacir, ¿verdad? Una persona insignia en El Salvador, una persona ilustre. Sergio, cada 13 de enero se conmemora la lamentable tragedia del terremoto en la zona de las colinas que sacudió San Salvador, en Santa Tecla. ¿Cómo estarán estas familias que lo perdieron todo hasta este momento? Primero, antes de cualquier cosa, trasladar también el pésame para la familia Simán. Yo lo di el día de ayer en la mañana y en la noche, cuando nos dimos cuenta. Desde acá un abrazo fuerte y saber precisamente de que Dios les pueda dar resignación, pero también la comprensión de que un día nuevamente en la presencia de Dios van a estar reunidos. Con relación al tema de los terremotos, Víctor, tu servidor vivió en las colinas desde pequeño con mi abuela. Nosotros tuvimos situaciones económicamente bien reducidas, en el cual mi abuela andaba alquilando casa en Santa Tecla, en diferentes lugares, y uno de ellos fue las colinas. Acto seguido, luego de jugar con una pelota de plástico que vendían en las tiendas, tu servidor, por muchos años, me toca llegar a las colinas nuevamente, Víctor, pero ya no a correr hacia la cordillera del Bálsamo y bajar corriendo del otro lado, luego de comer café ahí arriba. Esa fue mi niñez preciosa, sino que llegar como miembro de la Fiscalía a reconocer cadáveres. Y vi duro, y vi detrás de la línea amarilla con médicos hondureños que habían venido a ayudarnos y médicos de medicina legal para poder reconocer a personas por una situación legal que se tenía que establecer, y una gran cantidad de anécdotas que te podría contar, ver cuando gritaban luego de reconocer a su ser querido y a muchas personas. El tema de las colinas se dio por situaciones de falta de mitigación, de previsión, pero como dijo un presidente en aquel entonces, cuando se le planteaban ciertas obras, decía él, Víctor, para que veamos lo lamentable que hemos tenido: no es que el dinero no se entierra, el dinero se ve en obras para que voten por ti. A los políticos no les interesa la vida de los salvadoreños, ni tampoco las próximas generaciones. A los políticos les interesa las próximas elecciones. Sergio, el día de mañana, 16 de enero, también hay una fecha histórica que se celebra la conmemoración de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz de Chapultepec fueron un conjunto de acuerdos firmados el jueves 16 de enero del año 1992, entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí, que pusieron a fin a 12 años y 3 meses de la guerra civil. ¿Qué tenemos de estos acuerdos de esta fecha, Sergio? Fíjate que los acuerdos de paz, la grandeza de los acuerdos de paz, ver una acta firmada, es como ver una acta firmada por los próceres de la independencia, para que más o menos vayamos entendiendo. Podés criticar el tema de la anexión a Centroamérica, podés criticar los acuerdos que se tomaron en la independencia, la forma, lo podés hacer. El tema es que no podés desconocer tu historia, no puedes desconocer el pasado para justificar el presente, y tampoco olvidar el pasado para volver a cometer los errores precisamente que lo originaron. Fíjate, Víctor, que cuando uno tiene la posibilidad de estar en lugares históricos, como por ejemplo, si una persona ha podido estar en Alemania, por ejemplo, y ves Nuremberg, cuando fueron los juicios de Nuremberg luego del Holocausto judío, o estar en Tierra Santa. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, estuve en Versalles, y fue ahí en ese salón donde se firmó en un tratado para finalizar una guerra mundial. Pero también recuerdo cuando estuve en México, en el bosque de Chapultepec, y ver que allá adentro se firmaron por un grupo de notables
de diferentes bandos, antagónicamente hablando, que depusieron sus intereses luego de 12 años y un poco más de conflicto armado para dar paso a los acuerdos de paz y ganar cosas que nosotros no teníamos. ¿Cuáles cosas? Estar hablando como estamos nosotros. Antes no se podía hablar, emitir juicio de valor, porque obviamente recibías una persecución. En aquel entonces se crearon la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. No había un derecho al derecho humano, una tutela como Monseñor Romero lo estableció. El tener a un cuerpo muy separado como la Policía Nacional Civil, civilmente hablando, y que la Fuerza Armada, su rol únicamente se limitara o su circunscripción estuviera realizada únicamente a la soberanía del país, fueron logros de los acuerdos de paz. Cuando tú has estado en ese lugar, oír, por ejemplo, la masacre en Mozote, que es una masacre, un genocidio en la época moderna más grande, de la misma manera en que fue el Holocausto judío, pero en la época moderna ha sido el holocausto del conflicto que se dio armado en nuestro país, la masacre del Mozote. Cuando tú has tenido la posibilidad de conocer los que vivimos el conflicto armado, pero también estar en el lugar donde se tomaron decisiones trascendentales para el mundo entero, porque El Salvador fue un ejemplo a seguir, acto seguido vino Guatemala con sus acuerdos de paz, y que sirvieron como punto de referencia a los acuerdos de paz El Salvador para motivar a grupos extremistas para poder deponer sus propios intereses y dar paso a esta situación. Fue realmente hermoso en su servidor conocer. La economía de nuestro país creció en un 6% luego de 1992, el año siguiente, nunca antes visto. La paz, Víctor, no se firmó y se construyó en 1992. La paz y los acuerdos se construyen todos los días para evitar que perdamos y que alguien más nos los arrebate. Esa es la trascendencia de los acuerdos de paz. Si alguien viene a querer menoscabar, querer lisiar, enterrar, sepultar los esfuerzos de los acuerdos de paz, aquí no son pupusas las que se estuvieron tirando en su momento, aquí no son pajaritos preñados los que se estuvieron, simple y sencillamente lo único que está demostrando es una ignorancia supina, crasa, una mediocridad al no poder valorar y soportar la trascendencia de los acuerdos de paz. Sergio, los acuerdos de paz firmados se dividieron en 9 capítulos que abarcan áreas fundamentales, modificaciones de la Fuerza Armada, la creación de la Policía Nacional Civil, la modificación del sistema judicial, la defensa de los derechos humanos, modificación del sistema electoral y adopción de medidas en el campo económico y social. Me gustaría que abordáramos algunos 3 temas: Fuerza Armada, Policía Nacional Civil y también lo que es los derechos humanos. Son de las áreas que para muchos son las que han sido más atacadas en el último año de este gobierno. Lo que pasa, Víctor, es que pueblo salvadoreño, esos fueron los acuerdos. Sostenerlos en el tiempo es el reto. Y muchos intereses económicos que generaron en su momento el conflicto armado y que muchos intereses dieron paso a los acuerdos de paz son los que después tratan nuevamente de posesionarse de esos acuerdos. Ver, por ejemplo, que hay políticos en la actualidad que sus mismos intereses mediocres son los mismos intereses luego de los acuerdos de paz, es lamentable. Y que muchos no han puesto un paro precisamente por diferentes acciones que se han venido dando por intereses mezquinos económicos, son los que se están dando hoy por hoy y los que dieron paso en su momento a un conflicto armado. Tú mencionaste la Fuerza Armada. La Fuerza Armada fue ubicada únicamente después para protección únicamente de la soberanía del país, nada más. Pero la el ente castrense se ha desnaturalizado. Cuando tú ves la Policía Nacional Civil es para la protección, no para ir a la Asamblea Legislativa a tomársela. Es civil porque responde al pueblo, no responde a un funcionario público.
Tú me hablabas del tema judicial, que fue otro tema en el cual, pero que no se llevó a plenitud y que también es un reto de seguirlo haciendo. El tema es que Monseñor Romero, recuerdo yo, con un socorro jurídico, entre otros, estuvieron ahí. Por ejemplo, Florentín Meléndez estuvo con Monseñor Romero, el ex magistrado, los Cuatro Magníficos, pero también Roberto Cuellar, los cuales investigaban desapariciones forzosas. Y decía Monseñor Romero, la justicia es como la serpiente que sola pica a los que andan descalzos. Monseñor Romero se le arrebató la vida, luego que él fue duro crítico de las aberraciones que se cometían en aquel entonces, pero que pareciera que hoy se siguen cometiendo, hoy por hoy. Si Monseñor Romero estuviera vivo ahorita, estaría cuestionando a las autoridades, por supuesto que sí. Solamente es de ver nada más las grabaciones de él. Monseñor Romero pedía justicia, no contemplaba desde ningún punto de vista en que el ente castrense tuviera un protagonismo como el que tiene en la actualidad en tomarse la Asamblea Legislativa, en ver a unas instituciones que le ponen candado al Tribunal Supremo Electoral porque no les quieren resolver. Donald Trump en Estados Unidos solo lo sugirió y ahorita en este momento Víctor está enfrentando un proceso de destitución y luego del 20 de enero de la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris, él va a enfrentar la justicia penal y civilmente. Él lo insinuó en el Capitolio. Acá el presidente nuestro se fue a meter, Víctor, a la Asamblea Legislativa. Echar por el traste los acuerdos de paz es lamentable. Primero porque darles la oportunidad a estas personas históricamente que firmaron los acuerdos de paz. Pero haberlo firmado, Víctor, no es comida de hocicones. ¿Qué llevaron a eso? En un conflicto armado, Víctor, luego de una ofensiva final, al mismo momento en que estabas negociando, en que, Víctor, ponete tú en el lugar de ellos, ir a Sesori, ir a Esquipulas, y tú no sabes si te van a matar, a ti y a tu familia por estar negociando. Eso es lo que hicieron los firmantes de los acuerdos de paz. Exponer la vida de ellos y la de su familia, de su círculo familiar, pero no solamente de padres e hijos, primos, abuelas, porque podían secuestrar a cualquiera de su familiar para obligar que se retiraran de los acuerdos de paz. Eso es lo que han hecho los firmantes de los acuerdos de paz. Y venir a esta altura a decir que no hay que darle la importancia a los acuerdos de paz o que fueron una farsa, por el amor de Dios, realmente es lamentable que especialmente un presidente puede emitir juicio de valor cuando el llamado de la Constitución primero es unificar a un país y donde el presidente llama 1000 veces malditos a otros funcionarios. Te cuento que hace 2 semanas estuvimos acá conversando con 3 candidatos y diputados en búsqueda de la reelección. Y yo recuerdo que a Carlos Ruiz del FMLN, cuando arremetía contra el presidente Bukele, precisamente por haber llegado ante el tarimazo en la Asamblea Legislativa, su servidor le preguntaba, ¿pero cómo queda el FMLN cuando ustedes lo acompañaron al tarimazo de la Fiscalía? Ustedes lo acuerparon y la tarima únicamente cambió de lugar, de la Fiscalía hacia la Asamblea Legislativa. Ustedes hicieron eso y permitieron y contemplaron el que él lo pudiera hacer. Ahora ustedes no tienen la fuerza moral para criticar. Esa misma situación, Víctor, si no lo hubieran expulsado del FMLN, hubiera estado también en la Asamblea Legislativa del FMLN. Eso es lo que no debemos de permitir, porque un salvadoreño puede tener un partido político, sea el que sea, magnífico. Es que la determinación precisamente de los pueblos está en establecer cuál va a ser su preferencia partidaria. Magnífico, y eso es aplaudible. El tema es que el hecho que usted pertenezca a un partido político no puede cegarlo a ver la corrupción que se está dando. Usted debe de odiar la corrupción y la impunidad, sea de quien sea. Si es su hermano dentro de una familia, usted debe señalarlo, pero no
marginarlo, porque entonces usted resulta ser el cómplice. O como dicen, el que calla, otorga. Es correcto. ¿Verdad? Sergio, según analistas políticos, muchas personas en las comunidades dicen que prácticamente estamos volviendo en la época de antes de firmar los acuerdos de paz. Solo lo que falta es que empecemos a escuchar balas de nuevo. Bueno, balas se escuchan a varias veces, la violencia sigue en el país, pero solo falta eso, ¿verdad? Prácticamente. Fíjate que lo doloroso de lo que tú estás poniendo, porque estás haciendo un símil o analogía. Lo lamentable de lo que nosotros estamos viendo ahorita, primero, no lo podemos, la comparación creo que se queda chiquita, porque los militares en aquel entonces nunca se tomaron la Asamblea Legislativa. Pero lo que nosotros estamos viendo ahorita es mucho más lamentable de lo que generó el conflicto armado. Y te lo comento. Tú ves, por ejemplo, en un instituto político internamente, como es el partido del presidente de la República, Nuevas Ideas, donde señalan que hubo venta de votos en los votos electrónicos y donde ya todo estaba hablado. ¿No era lo que pasó en los conflictos, en el conflicto armado, donde las urnas se perdían y las elecciones ya estaban habladas? Listo, sigamos más adelante. Cuando tú veías que ocupaban a la Fuerza Armada como un brazo extensor para poder limitar los derechos de otras personas, ¿no es lo que tú viste en la cuarentena en este país? Agarrar a personas a diestra y siniestra e irlas a enjaular a otras personas, hacerles pruebas y no darles los resultados y mantenerlos ahí. ¿Tú no veías desapariciones forzosas en el conflicto armado? Por supuesto. ¿No has visto datos de la Fiscalía General de la República donde los desaparecidos superan el número de homicidios en la actualidad, Víctor? ¿No ves tú negociaciones en aquel entonces que se daban entre la guerrilla y la Fuerza Armada debajo de la mesa? ¿No ves tú que el Faro te establece donde el gobierno tiene negociaciones con las maras en la actualidad? Donde Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el día de ayer abre procesos y persecución contra 20 miembros de las maras, incluyendo los que están en El Salvador, de la Mara M13, y el gobierno no quiere dar datos dónde están. Y de hecho, miembros de la Mara M13 son los que salieron del penal de Zacatecoluca sin una explicación lógica, cuando el médico de Zacatecoluca se opuso a que lo trasladaran y el director de centros penales autorizó la salida. ¿No estás viendo tú ahorita, en aquel entonces, persecución del periodismo independiente, y tú lo ves ahorita cuando arremeten contra el Faro, Factum, etcétera? ¿Cuál es la diferencia conceptual? Al contrario, la diferencia conceptual es que te podría decir que las condiciones ahorita son peores que cuando existía el conflicto armado, Víctor. ¿No ves persecución ahorita de empresarios? ¿O no las veías en el conflicto armado? Eso es lo lamentable, Víctor, de lo que estamos viviendo nosotros hoy por hoy. Y que un joven no entienda que lo que usted tiene ahorita costó sangre, y que muchos familiares ya no tengan a sus padres y a madres, discúlpeme, pero si usted no termina de entender eso, usted tiene un problema. Pídale a Dios que se lo lleve rápidamente a su presencia. Rapidísimo. Porque usted también le está causando un gran daño a este país. Y cuando un funcionario de gobierno dice que los jóvenes no tienen que celebrar unos acuerdos de paz, si está aquello que, si no lees historia, no sabes de historia, podemos repetirla nuevamente. Y no solamente eso, sino que es una ignorancia, y la ignorancia es atrevida. Iniciamos el año y el gobierno ya generó 2 cambios de funcionarios de su gabinete. ¿Será que se darán más cambios? Yo no sé si se van a dar cambios, pero los cambios que se han estado dando también son cambios lamentables, porque hay personas que son movidas hacia otros puestos sin reunir los requisitos. Y de hecho, uno de los cuales se está cuestionando ampliamente ahorita es el representante de El Salvador en el BESI. Primero, porque ¿cuál fue la memoria de labores de la trascendencia de lo que hizo en el otro puesto? Cuando de hecho era candidato de Nuevas Ideas y acaba de renunciar. Y segundo, ¿cuál es la trascendencia? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuáles son los méritos? Eso es lo lamentable. El señor José Miguel Vivanco dijo al presidente Bukele: se le va a acabar la fiesta
cuando entre el nuevo gobierno de los Estados Unidos, John Biden, el 20 de enero. ¿A qué se refiere con estas declaraciones o qué opinión nos puede dar, Sergio? José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, que tiene una trascendencia increíble y que si usted de entradita quiere descalificarlo, desde ahí estamos mal y no más preguntas, ya no sigamos hablando. Este personaje que ha sido un fuerte crítico y con un peso en Washington, yo he tenido la posibilidad de estar precisamente en esta instancia y es una persona que primero en el andamiaje concierto mundial tiene un peso tremendo. De hecho, ha criticado ampliamente a Almagro por el silencio cómplice que él tuvo en su momento con los hechos del 9 de febrero en El Salvador y con la toma del Tribunal Supremo Electoral, pero luego viene y por menos que eso sí condena lo que sucedió en Washington, pero no lo que sucedió en Bolivia. Acto seguido, cuando no condena lo que sucedió en El Salvador vota para la reelección del señor Almagro en la OEA. Listo. Pero recordemos, la OEA también estuvo en los acuerdos de paz en El Salvador. Listo. Una vez dicho eso y haber introducido, acreditado quién es él ha venido esbozando señalamientos de totalitarismo y de acciones que están claras según la valoración que él ha hecho con relación a la figura del dictador, del presidente de la República de El Salvador. Él es una persona que se codea con los líderes más prominentes en el mundo y que lo que él señale tiene un peso tal porque él ingresa al Capitolio para hablar con los senadores y con el mismo presidente de los Estados Unidos. Él seguro ya rindió y va a seguir rindiendo informe. Mari Carmen Aponte, Roberta Jacobson, Ann Patterson tienen claro la figura y las acciones que ha realizado el presidente Bukele y otros personajes en nuestro país, como lo tendrá claro, por ejemplo, la figura de Guillermo Gallegos, entre otros personajes, que fue el que dijo que le había dado las llaves para que entrara, abrió las llaves del Salón Azul para que entrara el presidente Bukele, y que ha recibido diferentes motes por parte de personalidades como investigaciones judiciales que no han llevado a un feliz término o que no las han hecho en contra de él, luego de haber agarrado dinero y dárselos a una ONG que no existía de la esposa, de dineros públicos, haber creado plazas, haber erogado cantidades de dinero de viáticos y no haber salido del país. Eso es lo que hizo el señor Gallegos, que él se pliega a cualquiera, no importa cuál sea, como lo hizo con Mauricio Funes o como lo hizo con Tony Saca, que está el video, el cual ustedes han podido apreciar, y que ahora él cuestiona a Funes cuando Funes lo llama a Guillermo Gallegos narcodiputado. Listo. Personalidades como esas, seguro que van a venir en una lista negra. Guillermo Gallegos, que hace un poco más de 3 años, fue a arremeter contra la prensa de este país, tu servidor, en una cancha de fútbol, y proferir palabras soeces para evitar que yo lo siguiera cuestionando, como cuestiono a muchísimas personas, porque no es un tema personal, es un tema de cuestionamiento de todos, sea quien sea, y ese es el trabajo de la prensa. Listo. Seguro, ellos ya tienen un panorama muy claro de quién es quién en este país. Yo creería, porque no he platicado con el señor Vivanco, creería y descodificaría las palabras que él ha emitido en que de aquí para adelante no se va a tolerar por parte de Estados Unidos, como sí lo propició Donald Trump y le ha causado tanto daño a Estados Unidos y tanto daño a países como el nuestro, que él permitió y promovió el odio de clases que el presidente Bukele ha estado manejando para nuestro país. Lo hizo Donald Trump con la lamentable designación para el olvido del embajador Johnson. Una persona que consintió, nunca se pronunció, tuvo injerencia en los asuntos públicos del Estado, que inmediatamente puso su renuncia para llegar al 20 de enero, cuando los cambios de embajadores se dan 4, 6 meses después de que llega un nuevo presidente. Es lamentable, como René León, ex embajador de El Salvador en Washington, señaló, el embajador Johnson fue una cheerleader, parte de un comité de aplausos del presidente Bukele. El embajador Johnson
fue una persona, un acomodador de conciertos. Cuando tú llegas a un concierto que te piden el ticket para ubicarte en qué silla te vas a sentar. Una persona que estuvo en cadenas nacionales difundiendo odio y terror, diciendo que el fin del mundo ya venía y que el diablo iba a venir del infierno hacia arriba y que todos nos íbamos a morir y que la única salvación a todos los problemas era el presidente de la República. Ahí estuvo el embajador Johnson. Lamentable. Y que luego después quiere tener una injerencia en decir que juegos son juegos y jugar con la inteligencia de los salvadoreños, diciendo 16 horas después que se había equivocado de plataforma de Twitter porque él pensó que le estaba enviando un WhatsApp a un amigo de él, un ex agente de la CIA. Eagle se equivocó de plataforma. Ni mi hijo de 5 años se puede equivocar en una de esas situaciones. Por favor, váyase inmediatamente de nuestro país, no vuelva nunca. Podría ser declarado una persona no grata en este país. Basta ya, váyase del daño que le ha ocasionado a este país y no nos venga a faltar nuevamente la inteligencia a los salvadoreños. Creo que por ahí andan las palabras del representante de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, que ha esbozado en nuestro país. De hecho, tú has visto que inmediatamente el presidente Bukele ya no volvió a decir 1000 veces maldito, ya no arremete contra nadie, pero tampoco el presidente Bukele no sale al paso reconociendo a Joe Biden ni condenando los actos del Capitolio. ¿Por qué? Porque condenar eso va en contra de la democracia, pero condenar eso es condenarse él mismo porque él hizo acto peor el 9 de febrero en nuestro país. Sergio, por cuestionar políticos, por decir la verdad a 3 gobiernos y el actual, ¿te has sentido amenazado hasta esta fecha? Sí, siempre. ¿Te han amenazado? Sí, a mí no me ha amenazado el que no ha querido. A mí me amenazó Sigfrido Reyes, Mauricio Funes, cualquier que se le venga a la mente a usted. Muchas personas creen que el señor Gallegos arremetió contra mi persona en llegar como presidente de la Asamblea Legislativa de un órgano del Estado a buscarme con 2 guardaespaldas y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que estaba en las afueras esperando. Piensan que ha sido el único acto. No, a mí me ha amenazado fiscal general de la República Luis Martínez en su momento, etcétera. Pero lo que la población salvadoreña yo no entiendo es porque no reacciona. Yo no sé qué parte no entiende la población salvadoreña de que el país se está hundiendo y que el país está llegando a situaciones tan lamentables donde hoy son los órganos del Estado los que irrespeta, los que amenaza. El día de mañana va a ser usted. Vaya a preguntarle a toda esa gente que le doblaron el brazo y que la metieron a un centro de resguardo sin ningún tipo de justificación, pegándole con la culata del arma de fuego, pidiéndole dinero, cerrando el puerto de la Libertad sin ningún caso concreto, sin ninguna Chalchuapa, Morazán, sin ningún caso concreto y sin ninguna prueba realizada. Yo no sé qué parte usted no termina de entender. De verdad, pídale que Dios le dé a usted discernimiento, por el amor de Dios, de lo que está sucediendo. Esta pregunta que siempre te la hago, Sergio, y te la voy a volver a hacer para que la población esté atenta. ¿Cómo ves el panorama político y económico del país este año? Complicadísimo. De hecho, tú has visto publicaciones en El Economista donde estamos rezagados a nivel de Centroamérica. Lamentablemente, El Salvador gastó mucho más plata que Brasil. Brasil tiene alrededor de 250 millones solo en la capital, con una extensión superficial diametralmente opuesta a la del Salvador. El Salvador no tiene ni la dimensión de 20,000 kilómetros cuadrados, ni de la capital brasileña. El epicentro del coronavirus estuvo en Brasil. Brasil es uno de los países productores de petróleos y parte del G9, y El Salvador no, y nosotros gastamos más que Brasil, teniendo ellos el epicentro del coronavirus. Estamos en una situación lamentable de falta de respeto a los derechos humanos. El ex procurador de la Defensa de los Derechos Humanos estableció que el 2020 había sido un año de retroceso abismal de más de 40 años en este país, es decir, mucho más atrás de los acuerdos de paz, en respeto a los derechos humanos, a la institucionalidad, al Estado de Derecho,
¿Qué es un Estado de Derecho? Regímenes de legalidad de la administración pública, separación de poderes, es la piedra angular del respeto hacia usted y su familia. Lamentable lo que estamos viviendo, de verdad impensable, luego de aquella hazaña de los acuerdos de paz, Víctor, y del conflicto armado como se generó en nuestro país. Sergio, la Cámara de Representantes aprueba resolución que pide invocar la enmienda 25 para destituir al presidente Trump, a pesar del rechazo del vicepresidente. ¿Por qué el vicepresidente se opone si puede tener también consecuencias judiciales? Lo que pasa es que Pence, como es el vicepresidente, al invocar la enmienda 25, primero él estaría asumiendo como presidente en sustitución de Donald Trump. Segundo, al hacer esto, Víctor, él estaría prácticamente pegándole una estocada tremenda a su propio partido político en destituir. Lo que sucede es que eso es políticamente hablando. El tema es que el mensaje que estaría mandando él es que en nuestro partido no vamos a consentir ningún tipo de actos como esto. Y es lamentable que él tome esa decisión. Al no hacerlo, Nancy Pelosi encarna esa posición y dice: vamos a iniciar las facultades de traer a colación la enmienda 25. Ya está instalado el proceso. ¿Qué es lo que se debe de hacer con Donald Trump? Procesarlo, destituirlo. Si tú te has dado cuenta, en los últimos días Donald Trump le bajó completamente el volumen. Si tú te has dado cuenta, en los últimos días Donald Trump ya no arremete contra nadie. Él sabe que va a estar sentado en el banquillo de los acusados. El día que lo escolten de la Casa Blanca hacia su residencia, donde él decida, el último viaje de la Casa Blanca, que he tenido la oportunidad de estar yo en Casa Blanca, internamente también, no solamente de visita, el último viaje que él vaya a realizar, creo que va a ser para una penitenciaría. Ese día, donde él sea escoltado hacia el lugar de residencia por parte del servicio secreto, Víctor, él está claro en que va a encarnar un papel de imputado y procesado. Si tú te has dado cuenta, a partir de ese hecho, Donald Trump arremetía contra todo el que se le ponía enfrente, como un político lamentable, donde Facebook y Twitter les han cerrado la cuenta para evitar que siga propagando odio, lo cual estas dos empresas lo tuvieron que haber hecho hace mucho tiempo. Pero si tú te das cuenta, ese odio es el mismo papel que el presidente Bukele lamentablemente ha estado realizando en nuestro país. En arremeter contra todo, buscar culpable menos él. En no querer dar justificación, transparencia de cómo está invirtiendo los dineros. Decía, no tengo por qué darle a la Asamblea Legislativa ningún tipo de resultado de cómo los fondos públicos han sido intervenidos, desconociendo la Constitución de la República, cuando la Comisión de Hacienda de la Asamblea fue creada para eso. ¿No le quiere dar a la Asamblea? Magnífico. ¿La Corte de Cuentas? Sí, la Corte de Cuentas no los ha querido dejar entrar. Es parte de la institucionalidad. Pero cuando los salvadoreños van al Instituto de Acceso a la Información Pública, los portales, tampoco les quiere dar a los salvadoreños información. Entonces es paja. El tema de todo, Víctor, es que cuando tú haces un símil entre Donald Trump y el presidente Bukele, para efectos prácticos son lo mismo. Pero si tú te das cuenta también, Donald Trump le bajó el perfil, ¿cierto? Pero el presidente Bukele también le bajó el perfil. Es una copia de lo que fue Donald Trump. La diferencia conceptual es que el presidente Bukele fue más allá, con el ejército meterse al Congreso. Donald Trump incitó a la violencia para meterse al Congreso y el ejército estuvo cuidando el Congreso. Acá el presidente fue acompañado por el ejército. Son dos cosas muy diferentes. Esto fue peor, pero allá lo están destituyendo y aquí no lo quisieron hacer. Pero allá están cayendo responsables. Están metiendo ahí algunos presos y falta el que incitó. Pero aquí... Entonces, la única salida del presidente Nayib Bukele, y tú lo tenés que tener bien claro, es que el presidente Bukele sabe que tiene que meterle toda la plata a estas próximas elecciones que vienen. Por una simple y sencilla razón, para tener la mayoría. Por una simple y sencilla razón, el presidente Bukele sabe que después de lo que ha hecho, o es la casona
o es Mariona? Qué lamentable, porque el pueblo salvadoreño se merece de una vez por todas tener a un estadista y no a un político Ahorita como presidente. que venía en camino aquí por San Jacinto, he visto que andan repartiendo el plan económico del país para los 4 años de gobierno. Una canasta solidaria que es cierto le sirve a la población 2, 3 días y las familias pequeñas, Sergio, pero no hay un plan económico, una soberanía alimentaria, una seguridad alimentaria. Es grave lo que nos viene este año, más impuestos. Lo que pasa, Víctor, es que tú me hiciste una pregunta anteriormente y tú me dijiste, ¿qué pasa con el vicepresidente Pence? Tú me hiciste esa pregunta. Sí. El vicepresidente Pence, que es el que debe de cuidar la institucionalidad. Sí, yo te hago otra pregunta con todo el respeto del mundo hacia tu persona, los salvadoreños y esta figura que te voy a mencionar. Porque tú me dijiste, ¿dónde está el vicepresidente Pence? ¿Por qué no actúa? ¿Cierto? Fue tu pregunta. Sí, sí. Y yo te pregunto a ti, ¿dónde está el vicepresidente Félix Ulloa? ¿Por qué no actúa? ¿Cuántas veces me acompañó a entrevistas señalando del respeto a las resoluciones de la sala, de la institucionalidad, desde la trinchera como político, consultor, observador electoral, pero también como miembro de un ente que hasta hacían marchas blancas? Ok, una vez que te hice esa pregunta y la dejo en el aire, punto número 1, punto número 2, a quien le tengo aprecio a Félix Ulloa hasta este momento. Repito, hasta este momento. Punto número 1, punto número 2. ¿Qué es lo que viene a continuación? Viene una crisis tan profunda, sin precedentes para El Salvador, que ahí me va a contar cómo le va a ir. Viene tantos impuestos para El Salvador. Se acabó tanto dinero, más sin justificar que todos los 30 años juntos del partido Arena y el FMLN. Critica al FMLN, critica los acuerdos de paz, y él estuvo afiliado en el FMLN desde su fundación y fue funcionario público de elección por parte del FMLN en los 10 años. Se viene una crisis tan profunda económicamente, sin precedentes, donde el economista, donde diferentes tanques de pensamiento, donde diferentes instituciones evaluadoras de los riesgos de nuestro país le establecen donde El Salvador va a tener uno de los episodios más negros de toda su historia. Aguántese un ratito, súbase a la voladora Ya lo y subieron. luego me va a contar a partir después de las elecciones. Y le comento, cuando tú ves, Víctor, que hay una consulta para la Constitución de la República y se vence misteriosamente el 28 de febrero, el día de las elecciones, y te van a dar los resultados hasta después, ¿por qué no te los dan antes? No, hasta después. Es bien fácil cuando el caballero anda seduciendo a la mujer y se la lleva a un motel o a acostarse, que después de haber conseguido lo que quiera, ya la situación ya cambia, ya tengo derechos adquiridos. Yo ya no la llevo a comer a la pizza, hoy la llevo a la pupusería, porque yo ya, espérese un ratito, ya me va a aguantar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La consulta llega hasta el 28. Es complicado cuando tú ves que la campaña aparentemente de vacunación se va a dar en el mes de finales de enero, febrero, cuando vienen las elecciones. Es interesante cuando tú ves que los paquetes económicos se van a dar casa por casa, con reos en fase de confianza, ayudados por el ejército a nuevas ideas, para entregarle una canasta que no quieren decir de dónde está saliendo el dinero, misteriosamente, ahorita en elecciones. Si usted no termina de entender, aguánteseme un ratito, ya va a sentir. No es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar. Sergio, para que despierte el televidente, el que nos
ve en Facebook Live, también en nuestro sitio web, el mensaje cristiano, por favor, para que despierte la población o se lo lleve ya. Muchísimas gracias, te agradezco, Víctor, por esta oportunidad, porque la cereza del pastel, lo mejor de todo, las entrevistas que nosotros tenemos, no es hacer un juicio de valor sobre elementos políticos, jurídicos que están sucediendo en nuestro país, como por ejemplo, la salida del descuartizador. Este es un hecho, antes de dar el mensaje final, es un hecho lamentable en nuestro país y quiero decírtelo. Yo recuerdo que este servidor trabajaba en otro medio de comunicación hace 5 años cuando abordé el tema. Y voy a separar lo que es el doctor Chávez Mena, porque Rodrigo Chávez es su hijo, que estuvo metido en Pacific Rim, el tema de la minería verde, y que en su momento fue apresado. Al descuartizador, por denuncias de vecinos del apartamento, el mal olor, que el móvil de la muerte de este miembro de la alcaldía de Santa Tecla estuvo ligado aparentemente a venta de drogas. ¿Quién se quedaba como distribuidor? Se le encontró en ese momento sangre en el apartamento, sangre en el vehículo, facturas de la ferretería Freun donde compró la sierra con el cual desmembró a su víctima y fue diseminado por diferentes puntos de San Salvador. Se le encontró el teléfono con vaciado de las llamadas y los mensajes hacia una persona en Honduras, donde le narraba cómo le había costado, una vez que lo metió al refrigerador a esta persona, y a duro cómo le había costado el partirlo. Ese es el caso del descuartizador de la colonia San Francisco. Estamos hablando de un concurso real de delitos como falsedad material, entre otros, y homicidio agravado. ¿Cuánto es la pena? De 45 a 60 años. Pero solamente le dan 11 años de prisión. Se da un procedimiento abreviado que lamentablemente yo, como ex fiscal de un poco más de 10 años, y en el ejercicio liberal de la profesión, especialista en derecho penal constitucional, entre otros, la fiscalía no te lo da y andás con el recurso del llanto, más aún cuando tú tenés elementos suficientes para que lo hayan condenado. Cuando tú procedes a una aplicación de un procedimiento abreviado, primero le vas a dar esto porque él te va a dar otros elementos de detención. Sacás a uno, pero condenás a 20 o a 10. Aquí no se dio eso, Víctor, como dice Monseñor Romero en su momento. Y esto no está para todo mundo, porque yo tengo muchos casos, Víctor, de personas con enfermedades terminales o de la tercera edad y que el Consejo Criminológico no las deja salir del penal. Hemos tenido casos por uso, tenencia de documentos falsos, Víctor, de extranjeros o de conducción peligrosa o temeraria que no les quieren dar una salida de esta naturaleza. Él fue condenado, pero cuando tú resultas ser condenado, debes de aceptar los hechos y narrarlos. Así dicen las enmiendas del Código Procesal Penal. Y narrar los hechos y que la fiscalía compruebe que lo que tú estás diciendo es cierto. Si él te narra hechos, ¿cómo fue? Van a pedir las llamadas telefónicas, van a pedir los videos de la gasolinera, si es el caso, y todo se le presenta al juez para que el juez dé el aval. Esto fue dado en el juzgado segundo de instrucción de la jurisdicción de Santa Tecla por parte del juez Núñez. Yo me quedé sorprendido, me fui de espalda, porque el juez Núñez, para mí, que me merece todos mis respetos, es como un Sidney Blanco. Y el juez Núñez le dio esa solicitud. El tema, Víctor, es que luego de haberle narrado al juez en acta por separado, a los 6 meses, en el marco de la reelección de Luis Martínez, piden una audiencia especial de revisión de sentencia para él. Fue el primer intento de sacarlo a él del penal, Víctor.
cuando tú no podés pedir una audiencia especial, cuando aceptaste los hechos y narraste ante el mismo juez que te dio precisamente la condena. El tema, Víctor, es que con fecha 14 de diciembre, qué lamentable, y sale en libertad. Y sale en libertad, Víctor, cuando el Consejo Criminológico determina, y es más fácil en este país sacarle agua a una piedra que al Consejo Criminológico, para que te dé un resultado favorable. Si solamente hay casos en los juzgados de vigilancia penitenciaria donde ya cumplió los requisitos, Víctor, y tú solicitas y nunca te resuelven, y cuando te vienen a resolver, él ya cumplió la condena y va para afuera. Solo para que tengas una idea. Viene el joven Chávez y salió el 14 de diciembre, la última semana donde el gobierno trabajaba, Víctor, donde nadie se iba a dar cuentas. Sale en libertad, le hacen la audiencia con el consentimiento del Consejo Criminológico, y el Consejo Criminológico depende de centros penales. Centros penales recibe como el faro cuando sale este miembro de la Mara M13, la cual hacíamos referencia. El médico se opuso y sale con la orden del director de centros penales, Osiris Luna, también el miembro de la Mara. Osiris Luna, que ha estado relacionado con el tema de quién pagó el viaje con la empresa y que se ha negado con la venia del presidente de la República. Osiris Luna, que negó a aquel militante que trabajaba en centros penales y que luego el Faro mostró un video que tenía y él estaba en las tiendas institucionales y lo negó. De eso estamos hablando, Víctor. Salió el descuartizador. Si el señor Osiris Luna, centros penales, Consejo Criminológico, que depende del Ejecutivo, que depende del presidente de la República, no están en una línea directa, debo de preguntarte, ¿por qué el presidente no lo ha salido condenando en Twitter? La salida del descuartizador, si él no está en la misma línea. ¿Y por qué los medios de comunicación plegados al gobierno no lo sacaron, Víctor? ¿Y por qué los troles que tiene el gobierno no lo han atacado, Víctor? Punto número 1. Punto número 2. El tema es que tú tenés, Víctor, en este país una profunda corrupción que se sigue dando. Tú ves el día de ayer donde congresistas, el Departamento de Justicia, ya señalaron a miembros de la Mara M13 para procesarlos y el gobierno de El Salvador no da jurisdicción donde están. Y estaban detenidos, Víctor. ¿Qué está sucediendo cuando dice el especialista de la UCA, Aguilar, tengo elementos suficientes para demostrar que se está manipulando el tema de las maras con fines de trasladar votos electoralmente? ¡Wow! ¡Wow! Víctor, ¡wow! Si hay un entendimiento por parte del Ejecutivo con la Fuerza Armada, con la policía y con las maras, ¿no crees que esto es peor de lo que originó el conflicto armado en nuestro país? Ok. Una vez dicho eso, y que es lamentable de lo que está sucediendo en nuestro país, con el grado de corrupción, para muchos Tony Saca ya va a salir. Para muchos. Lamentable. Voy con otro tema para finalizar. La venida del Señor está cerca. No pasará de esta generación cuando la higuera florezca y sus ramas estén verdes. Y eso es una frase trillada que muy probablemente repetitivamente la escuchamos de nuestros abuelitos. Hoy está más cerca. La venida del Señor serán como dolores de parto cada vez más frecuentes. El grado de corrupción y de impunidad que nosotros estamos viendo en este país y en el mundo entero ha llegado a una situación sin precedentes. ¿Qué haría usted si usted muriera este día? ¿Para dónde iría? Eso es una muy buena pregunta de reflexión que usted tiene que hacerse, porque en este momento usted tiene que venir
y hacerse esa cuestionante. Podría morir de un ataque cardíaco, alguien lo mató, se lo pasó llevando el carro, pero eso sí, el día y hora en que usted va a morir ya está determinado por Dios y no por nadie más. El día que usted va a ser llamado a la presencia por Dios, si usted hizo lo que tenía que haber hecho y el mandato y su rol para el cual vino a este mundo a justificar su existencia y dejarlo mucho mejor de lo que lo encontró, usted va a compartir la vida eterna, porque Jesucristo nuestro Señor así lo establece. Quien me niega a mí en frente de los hombres, yo lo voy a negar en frente de mi Padre. Ese es un mandato lapidario que ha establecido nuestro Creador como válido. Muchísimas gracias, Víctor, te agradezco tremendamente la oportunidad que me das en trasladar la palabra de Dios, porque sobre todas las cosas, eso es lo más importante de este espacio que tú me das a tu servidor y me tomas en cuenta. Gracias. Y siempre, antes de terminar coyuntura política, siempre invito a la población, al televidente, el que esté en sitio web, People Live, no se pierda de lunes a viernes al punto con el licenciado Méndez de 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana, 8 de la mañana y 8.com a las 8 en punto todas las noches por Canal 30 Tele1. Gracias. Y Canal 23, señal abierta. Por supuesto. Te espero el próximo viernes, si Dios lo permite. Bendiciones.